Nos habían prometido la gloria, pero nada saldría como nos habían asegurado. Nosotros, sin embargo, no lo supimos ver. Por eso, nadie podía imaginar, cuando llegamos a Salamanca para defender la causa española, lo que sucedería poco tiempo después. Nada en el horizonte lo hacía presentir ni presagiar. Las tropas de Napoleón habían invadido Portugal y habían aprovechado su paso por la península para ocupar también Madrid y otros lugares. Como sus aliados, que eran los españoles, les habían dejado la llave para que pudieran pasar por su territorio. Pero ahora los franceses se querían quedar también con la casa. Dado que el pueblo luso era un antiguo amigo de Gran Bretaña, éste había decidido acudir de inmediato en su auxilio. España, por su parte, a pesar de ser un tradicional enemigo de los ingleses, había requerido también su ayuda para librarse de los franceses. Y allí estábamos nosotros, pues el Reino Unido no le interesaba que Francia creciera y se adueñara del continente europeo. Estamos en 1808 y este es el inicio de la nueva novela de Luis García Jambrina, que nos acompaña en voces, así en la guerra como en la paz, editado con la editorial Espasa. Bienvenido, Luis, a tu casa, porque esta ya es tu casa. Así que Y encantado y estoy muy a gusto y estoy casi como, o mejor incluso que en casa. Luis, una novela costumbrista, un artículo de costumbres, un cuento. ¿Cómo definirías tú esta nueva aventura con la que transitamos del último manuscrito que publicaste a Catherine, que es la protagonista? Bueno, a mí me gusta definirla y lo puse creo al final de la novela en una nota como una novela de amor en tiempos de guerra. Aunque es más cosas, ¿no? Pero creo que sobre todo es eso, una novela de amor en tiempos de guerra. Y ahí los dos polos que se enfrentan son la guerra, el odio, la destrucción, la ira, la crueldad frente al amor que tiene la capacidad de, pues eso, de enfrentarse a eso y de sobrevivir, ¿no?, a esas terribles circunstancias. Así es como la definiría yo, pero bueno, por otra parte, creo que es mi novela más histórica de las que he escrito. Está centrada perfectamente en un acontecimiento histórico muy definido, aunque poco conocido, de la Guerra de la Independencia Española o la Guerra Peninsular, como la llaman los británicos, ¿no? Y bueno, y en ese, de manera inmediata lo que quiero contar es ese episodio, esa retirada que algunos de los que hablaron de ella en su tiempo la llamaron la marcha de la muerte, porque fue eso, ¿no? Un ejército que huye en desbandada perseguido por los franceses, pero a través de las montañas, del crudo y frío invierno, de la nieve, los caminos absolutamente enfangados, sin abastecimientos porque no estaba prevista esa retirada, etcétera, ¿no? Es una retirada que va sembrando de cadáveres, ¿no? Todo ese trayecto, que además eso transita por lugares que yo ya conocía y que había metido en otras de mis novelas. Entonces, bueno, está ese acontecimiento, pero contado no con esa mirada distante o con esa mirada cómplice de que podía ser la de un militar, la de un soldado, sino contado por una mujer. Contado por una mujer porque lo que quiero es rendir homenaje y visibilizar a una serie de mujeres, nada menos que 1.200 mujeres que participaron, que acompañaron a ese ejército, a esas tropas británicas a lo largo, o sea, desde que llegaron a Portugal, lo encontraron en España y durante toda esa retirada, ¿no? Esas mujeres que estaban reconocidas legalmente, o sea, acompañaban porque el reglamento permitía que una proporción pequeña de esposas de soldados fueran con ellos, pero que una vez que entraban en el campamento ya se olvidaban absolutamente de ellas, no le daban lo suficiente para comer, no les preocupaba demasiado su situación, y cuando ya todo terminaba, pues ni siquiera aparecían en el recuento de cadáveres, ¿no? Están muy perfectamente computados los muertos que produjo esa retirada, 7.000 soldados, pero de las mujeres
nadie se acuerda. Y bueno, pues quería un poco, a través de los ojos de una mujer, de la mirada de una mujer, pues contar por un lado ese trágico hecho y por otro lado cómo lo vivieron estas mujeres. Un libro que tiene mucho que ver con el manuscrito de barro, por ese barro también que se convierte en un personaje, oímos las pisadas en el barro, se convierte en un lienzo, el barro también, de esas pisadas, de esa podredumbre, de esa marcha de la muerte, como bien dices, nos cala en los huesos. Y un viaje iniciático también, un viaje a la perversión, en cierta manera, como bien has dicho, de todo lo que puede ocurrir en la guerra. Como puerta de entrada, hay un libro que ha sido un placer encontrármelo, nada más empezar, El monje de Lewis, un libro puerta a Un pacto con el diablo, según la trama de ese libro, a la iniciación al mal de la virtud, y un libro puerta de salida que es de Santa Teresa, propuesto a la protagonista con un personaje llave para abrir esa puerta, que es Sor María, que es muy, muy interesante. Es un personaje que aparece al principio, luego está ausente presente porque hace de hilo conductor a toda esa trama. Así que 2 libros, uno de entrada y otro de salida, la perversidad y la esperanza, la convicción, la rebeldía también. Sí, bueno, estos elementos que me fueron saliendo un poco al paso, porque estamos hablando de un periodo, comienzos del siglo XIX, en el que empieza eso que se llama la literatura gótica, ¿no? Los primeros libros aparecen a finales del siglo anterior, el siglo XVIII. También estamos en el periodo de pleno romanticismo, de modo que todos esos elementos yo quería que formaran un poco también parte de la trama. Esta retirada tiene mucho de gótico, ¿no? Esa, Ujú. esa tragedia que viven estas personas, lo que hacen cada vez que entran en un pueblo, en una aldea, etc. Y también hay mucho romanticismo en el sentido verdadero y fuerte del término, ¿no? En el relato que hace Catherine Gallagher, ¿no? Que está lleno de emociones, de pasiones y también de esa sensibilidad ante la naturaleza, una naturaleza hermosísima, pero que también cuando se desata, pues es tremendamente cruel y, y eso, y justiciera con los que pilla por delante, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos que aparecen son de la época, no los he traído por los pelos y me gustó jugar con eso, ¿no? Con que Sor María, una monja de clausura, pero que habla perfectamente inglés, se encontrará con Catherine, ¿no? Que es también católica irlandesa, y le va a enseñar además español, Sor María, y bueno, se hacen ese intercambio porque surge una amistad entre ellas, esas amistades inesperadas que surgen en circunstancias difíciles, y se intercambian esos dos libros tan alejados, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues que definen muy bien todo ese mundo, toda esa situación, todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Has conseguido introducirnos, o nos introduces desde el primer momento en esa voz femenina, muy conseguida, y tú te basaste en una Catherine también real, en el diario de una mujer que acompañó a su marido en esos ejércitos que lo permitían, pero también veo, que a lo mejor es por el nombre, un poco de la monja alférez, en ese espíritu Sí, atópico, atípico también de sí, Catherine y esa... sí, sí. De hecho, también quería haberla introducido de alguna manera, pero sí, estaba ahí en, en el aire, ¿no? En la atmósfera de la novela. Sí, sí. Bueno, efectivamente, para construir este personaje, que es narradora y protagonista de la historia, Catherine Gallagher, yo me inspiré, por un lado, en todos esos testimonios, referencias que encontré sobre las mujeres
las seguidoras del campamento en esta campaña, que aparecían en esos testimonios, cartas, diarios, memorias, crónicas de militares británicos, de oficiales y también de algún soldado, ¿no? Son interesantísimos. Además, dentro de esa tradición de los soldados y oficiales ingleses, ¿no? De una vez que se retiran, pues contar su historia militar, etcétera. Y claro, ahí hacían referencia a muchas mujeres, un poco de pasada, sin sacarlas del anonimato, salvo alguna de ellas. Y claro, yo decía, ay, si encontrara algún testimonio directo de alguna mujer, aunque no fuera de esta retirada, pero fuera de otra campaña también en la península. Y apareció esta Catherine Exley, que escribió un diario, sabía leer y escribir. Ella era inglesa y dejó testimonio de sus vivencias en la península. Y entonces yo he tomado algunos datos, por supuesto, de primera mano de este diario. Y sobre todo algunos detalles que para mí son muy poderosos. Son esos detalles que dan credibilidad a una historia. Porque además esta historia no la podía contar igual una mujer que un hombre. No ya porque el hombre tuviera conocimiento más directo de las batallas, las estrategias militares, etcétera, que a ella tampoco le son indiferentes, sino porque, pues eso, ellas se fijan en otras cosas, sufren más penalidades o las sufren de otra manera, etcétera. Y encontré detalles tan apabullantes como es el hecho que supone caminar durante días y días bajo la nieve, un frío atroz, por las montañas con el vestido, con la ropa mojada. La ropa mojada pesa al menos 4 veces más que la ropa seca. Esto lo saben muy bien las lavanderas y Catherine había sido lavandera. Por otro lado, también aumenta la sensación de frío y de malestar. Luego hace que vaya entrando el barro y el lodo y vaya produciendo rozaduras que al final acaban convirtiéndose casi todo el cuerpo en una llaga. Es eso. Andaban lo mismo que los soldados, pero además con estas particularidades, ¿no? Que hacían que fuera tan duro, tan terrible, tan tortuoso llevar a cabo esa marcha, ¿no? De la cual muchas sobrevivieron. Y encima algunas llevaban 2 niños a sus espaldas o uno de la mano, de muy corta edad. Esto no es una invención, esto está sacado de esos testimonios. Pero sobre todo lo que me brindaba el diario de Catherine Exley, por eso le rindo homenaje, traspasándole por lo menos el nombre, no el apellido, ni la nacionalidad, ni la religión, avalaba un poco mi voluntad de escribir una especie de... No es un diario, es un relato memorístico de esa campaña. Y ese diario de Catherine Exley avalaba un poco. O sea, existió, al menos hubo una mujer que lo escribió. Es terrible. Bueno, claro, tampoco era habitual que la gente No en sabían, general supiesen ni sabían leer ni escribir y una mujer menos. y menos una mujer irlandesa que como Catherine, que venía de eso, de la extrema miseria, ¿no? Yo justifico en la novela, que además es algo atroz, que he sacado de otro testimonio, cómo aprende ella a leer y escribir y cómo la escritura se convierte, por un lado, en un don que le hace pues, vivir la vida con más intensidad, pero también una especie de maldición, porque estaba mal visto entre la gente de su pueblo, pues que una mujer supiera. Por eso se lo oculta a su marido, porque su marido no sabía ni firmar. Entonces, bueno, estas situaciones son las que van construyendo un personaje, eso, que es fruto de muchas mujeres, con las que yo he ido tomando cosas y sobre todo de esta Catherine Exley, ¿no? Hay cosas que se cuentan en la novela, pues le ocurrieron a esta Catherine Exley, por ejemplo, cuando su marido es hecho prisionero, etcétera. Ese pasaje es real, que no lo vamos a desvelar, pero ¿es real?
En parte, claro que es real, hay testimonios. O sea, Es, todo lo que se vaya. cuenta en la novela ocurrió. No le ocurrió a la misma persona, Ujú, pero todo le ocurrió. De todas formas, Catherine Gallagher, la narradora, también le da voz a las otras mujeres. Hay un personaje, la única mujer histórica que aparece con su nombre verdadero y apellido es Bridget o Biggie. Esa mujer sí que existió y bueno, pues eso, una mujer poderosa que ayuda y salva a su marido, que se le da bien buscar comida cuando nadie tiene nada para comer, que se compra un asno para mm, viajar en él, la reina de España. que llama la reina de... Todo eso es histórico y eso, lo único que pueden variar, pues eso, son las circunstancias de cada Ajá. caso. Pero todo es histórico. Es más, hay algunas cosas que no he querido contar, que no he querido acumular atrocidades, porque si no, alguien podía pensar que estaba cargando las tintas, ¿no? Pero todas esas atrocidades se produjeron. A colación de la literatura, de lo que supone la literatura, o saber escribir, leer y escribir para Catherine, ella dice, a veces pienso que los libros han sido mi salvación y mi perdición a partes iguales, pues me han llevado a vivir con más entusiasmo e intensidad, pero también a ser más consciente y, por lo tanto, a experimentar más dolor e insatisfacción, como si lo uno fuera inseparable de lo otro, al igual que la cara y la cruz de una moneda. El Ujú. precio del conocimiento. Sí, sí. Es un tema muy recurrente en mis libros y en mi vida, ¿no? Aquello de que viene en el Eclesiastés, quien añade ciencia añade dolor, ¿no? Pero bueno, es que, por lo menos desde mi punto de vista, y eso lo comparte mi personaje, eh, todo tiene su cara y su cruz, su haz y su en vez, todo tiene que pagarse, todo tiene un precio. Y la felicidad hay que pagarla con dolor y sufrimiento. Y ella es un personaje que vive intensamente, goza y sufre intensamente. Ahora que hablamos de la literatura, ¿tú qué opinas de la inteligencia artificial con respecto a la escritura de libros, ya que estamos... Respecto a cualquier cosa, la inteligencia artificial me horroriza. No somos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Del camino que se está abriendo ahí. No somos conscientes. Yo, de hecho, invitaría a la rebelión frente a todos estos jovencitos eh, tecnócratas y científicos también, y programadores, etcétera, que de manera entusiasta se están dedicando a desarrollar la inteligencia artificial sin ser conscientes de a dónde nos puede conducir eso. O sea que ni para escribir libros ni para resolver operaciones matemáticas. Yo, mi condena más absoluta a la inteligencia artificial. O sea, es el camino de la esclavitud perfecta. Ya no se me ocurre, ya es el último paso para esclavizarnos, además de una manera voluntaria. Ujú. De modo que no. A mí lo que me aterra es esa sensación que tengo de que algunas personas prefieren la inteligencia artificial a la humanidad y le dan más poder y más capacidad de evolución. Lo que nos involuciona a nosotros, porque para adaptarnos a una inteligencia artificial debemos tener una inteligencia lineal, en realidad, desde mi punto de vista. No sé, el peligro lo entiendo, como tú bien dices. Sí, bueno, y eso nos lleva ya de manera definitiva al pensamiento único, pero eso, avalado por una instancia superior, porque ya poco menos que es un Dios. La inteligencia artificial es Dios. Lo que diga la inteligencia artificial es lo que vale. Y eso o te adaptas o quedas fuera. O quedas fuera. Entonces yo desde aquí invito a la rebelión contra todos estos jovencitos y jovencitas que están desarrollando la inteligencia artificial, porque lejos de ser prometeos que vienen aquí a ayudar a los seres humanos, son más bien Mefistófeles o son más bien
el diablo, ¿no? Mm. Así que no, a mí me preocupa mucho y todo lo que va saliendo. Y sobre todo lo que más me preocupa es cómo nos vamos entregando de día en día a eso, como si fuera algo natural, como si fuera lo que estuviera dentro de la lógica de las cosas. Es un paso más dentro de esto que llaman progreso y avances científicos y tecnológicos, cuando nos van a conducir a eso, como mínimo, a la esclavitud, a una sociedad absolutamente uniforme y gregaria, supeditada a algo superior. Vamos a ver, nos hemos liberado, nos ha costado mucho y no del todo, además, de Dios, y ahora vamos a caer en la inteligencia artificial. Esto me Mm. recuerda que es un relato de uno de estos autores de la ciencia ficción, eso que inventan un ordenador poderosísimo y tal, ¿no? Meten ahí toda la inteligencia artificial posible. El relato es activo, no es presente, no existía el concepto de inteligencia artificial, pero sí que estaba un poco ya en el aire. Y entonces lo ponen en marcha y le hacen la gran pregunta, ¿no? ¿Existe Dios? Y contesta, ahora sí. Claro, exacto, mira, es Es la condena voluntaria, aquello de la esclavitud voluntaria. Esto es, nos condenamos Ujú. voluntariamente, o sea que hay que sublevarse frente a eso. Yo creo que es la gran causa, la gran guerra, bueno, la guerra no, pero la causa, lucha que nos espera, Ujú. ¿no? Que es Hay enfrentarnos que, a esto. No podemos dejar que sigan desarrollando esto, porque ya es como la última expansión que faltaba del capitalismo, ¿no? Del ujú. capitalismo, del neocapitalismo desarrollado, ¿no? Mientras esperamos la implantación del chip para leer nuestra mente, tenemos ese reducto de libertad y para desarrollarla los libros, y ya que has hablado de la servidumbre, aprovechamos, invitamos, yo creo que estarás de acuerdo, a que lean La servidumbre voluntaria de la poesía, que hay que Exactamente. tener siempre presente y a mano. Exactamente. Sí, sí, pero él ni siquiera podía imaginar a qué grado de servidumbre voluntaria podíamos llegar. Claro, es inconsciente porque nadie percibe, todo lo vemos como un desarrollo, ¿no? De las capacidades, de las posibilidades, de facilitarnos la vida y tal. Ujú. Nadie ve el monstruo que hay, el monstruo enorme que hay ahí. Ujú. Ya sé que Y ni parece siquiera, esta actitud pues eso, de sublevarse frente a los avances de las máquinas y todo eso, pero es que es así. Si ya lo estamos viviendo por anticipado, si ya está ahí, ya está ahí. y ni siquiera será un Frankenstein, porque Frankenstein tenía emociones, porque pedía vivir y pedía una compañera y pedía sentir, pero en este caso tenemos la batalla perdida. Ujú. Estamos hablando de batallas, volvemos al ejército y a nuestra Catherine. Es muy interesante descubrir la vida dentro de la compañía, del ejército, aparte con esa mirada y con esas experiencias de las mujeres y de los hombres. Y ella observa todo lo que ocurre a su alrededor y nos lo refiere. Y dice en un momento dado, luego nos fuimos enterando de que buena parte de los jóvenes reclutas eran a su vez hijos y nietos de soldados que habían vivido en los cuarteles y campamentos desde su nacimiento, por lo que bien podía decirse que habían mamado la guerra en la más tierna infancia y no conocían otro horizonte que el del campo de batalla. Habían nacido literalmente para ser carne de cañón. Los pobres no podemos elegir, siempre hacemos lo que nos toca, si bien algunos intentamos rebelarnos contra esa imposición, que también, bueno, puede venir a colación de lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial por hacer el puente, pero es pensar en esas personas como carne de cañón, como carne de guerra, en esas condiciones que estamos descubriendo a lo largo de la lectura, es terrible, es Ujú. descorazonador también. Sí, y bueno, y era así, ¿no? Luego, claro, cuando empecé a investigar sobre la presencia de mujeres en los ejércitos, que bueno, ha habido siempre, pero pues eso, de esa manera puntual, cantineras, Mm. lavanderas, prostitutas, etcétera. Pero en este caso estaba todo reglamentado, eran esposas, al final algunas se colaban, no estaban casadas legalmente, etcétera.
pero bueno, todo estaba reglamentado. Y eso, vemos fotografías después eh, de campamentos en los que aparecen chiquillos jugando. Y es que es eso, al final resulta que ya entonces y después el ejército se nutría un poco del propio ejército, ¿no? Esos muchachos, además eran muy jóvenes los reclutas, los muchachos pues acababan en el ejército. Y bueno, esto es otra manera de hablar de las guerras, ¿no? En las Mm. guerras siempre nos fijamos en las batallas, ¿no? En las grandes batallas, grandes momentos épicos, pero una guerra también es una retirada, la guerra también es la vida en el campamento, los tiempos de espera, que a veces son larguísimos hasta que se reagrupa el ejército o hasta que los dos ejércitos se reúnen en el campo de batalla. Todo eso es la guerra y un poco de lo que se trataba era mostrarlo desde dentro, ¿no? Esa mirada de Catherine irlandesa en esa España de principios del siglo XIX me ha hecho pensar en las cartas persas de Montesquieu, ese recurso de utilizar a alguien de fuera para a veces ironizar, otras veces criticar, otras veces plasmar o simplemente pasear el espejo, ¿no? A modo del realismo de Flaubert. En, Cuando está hablando de la bella Salamanca, dice: según me dijeron, la ciudad tenía unos 15.000 habitantes, muchos de ellos estudiantes, repartidos en más de 3.000 casas, 14 conventos de monjas, 24 de frailes y 4 colegios mayores y 13 menores, por lo que había más vecinos inútiles, que ni trabajaban ni pagaban impuestos, que útiles. Toda ella estaba encerrada en su recinto amurallado y tenía nada menos que 27 parroquias. Claro, mientras estás leyendo eso, una sonrisa de oreja a oreja y vaya, podría ser muy actual también. Depende en qué circunstancias. Pero Exacto. efectivamente no es muy amable para la Salamanca del siglo XIX. Sí, 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 pero no soy yo el que habla, ¿eh? Es Catherine. Y esos detalles están tomados de cartas en las que efectivamente esa mirada extranjera pues comenta cómo era la ciudad de Salamanca y a veces pues dicen cosas terribles, ¿no? Sobre la suciedad, que no hubiera apenas teatros o lugares de esparcimiento, la presencia de la iglesia tan demoledora. Y en este caso además es una católica, o sea que no es una protestante, pero ella tiene esa, porque ha leído y porque ha vivido y porque es un espíritu libre, tiene esa capacidad de ver y señalar esas cosas tan elocuentes. Entonces, alguien va a creer que yo aquí estoy haciendo un ajuste de cuentas con mi ciudad desde hace 40 y tantos años. Y no es verdad. Todo esto lo he sacado de testimonios de esa época que comentaban cómo era la vida en Salamanca. Entonces, había un contraste muy grande entre esos grandes monumentos que había entonces más que ahora, porque algunos desaparecieron justo luego en la guerra de la independencia, pero ya cuando vino Wellington, desaparecieron a manos de los franceses muchos de esos monumentos que entonces todavía existían, ¿no? Pero está el contraste entre esos grandes monumentos y lo que era la realidad de la ciudad, calles, la mayoría sin empedrar, sin ningún tipo de saneamiento, sucias, etcétera, ¿no? Gente, pues eso, apática. Estaban en guerra, pero allí parecía que no, que la guerra no pasaba por allí. Entonces, claro, John Moore decía, bueno, ¿qué hago yo aquí si los propios españoles no combaten contra los franceses y a nadie parece que les preocupa? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Parece algo hasta cómico por Sí, momentos, sí. porque claro, el contraste era brutal y estaban solos y de penuria en penuria y llega un momento que dices, bueno, esto parece la ley de Murphy, que si puede ir peor, va a ir peor. Uh-huh. Sí, sí, Mm. hay muchas situaciones irónicas de por sí y muchas paradojas, ¿no? Que yo, insisto, no, no las he forzado, ni menos aún las he inventado, no tengo esa capacidad,
pero bueno, sí que las he querido mostrar y todas salen, pues eso, de leer cartas, testimonios, etcétera. Los propios comentarios de John Moore en las cartas. Es que están un mes en Salamanca esperando a ver si se reagrupa el ejército y a ver qué hace, porque él es partidario de volver a Lisboa, Portugal, embarcar y volver más tarde. Ujú. Pero le dicen, no, 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 hay que combatir, hay que combatir. Y, bueno, pues tiene que obedecer, pero al final se da cuenta de que es algo inútil y con resultados pues que podrían haber acabado con todo el ejército inglés, si hubieran acabado con el grueso del ejército inglés, luego no hubiera podido venir Wellington al frente de todas esas tropas y expulsar ya definitivamente a los franceses. O sea que eso es una guerra. Yo nunca me había interesado mucho por este periodo, pero es una guerra y una situación llena de contradicciones, de paradojas. No todos los españoles querían Mm. combatir contra Napoleón, etcétera, etcétera. A veces los salvadores en realidad eran los que más daño hacían a España, como pasó con el ejército británico. En toda una serie de situaciones que surgen al hilo de esta retirada y que además yo creo que contados por esa mirada de, de Catherine, ¿no? Una mirada que es crítica, también tiene algo de ingenuidad y tal, pues hace un retrato, yo creo que muy poderoso, ya no Mm. solo de la retirada, de la marcha de la muerte, sino de la situación de Salamanca, de parte de España en ese momento, ¿no? Totalmente. Hablábamos de la máquina, de la inteligencia artificial ahora y comentas a lo largo de la historia, en un momento de la historia, que había muchas mujeres que habían perdido el trabajo Ajá. por la llegada de la máquina, muchas tejedoras e hilanderas. Y claro, estamos hablando del siglo XIX, en ese momento las mujeres que no tenían los medios o no estaban convenientemente casadas, tenían pocas opciones para salir del hambre, como pues una era la prostitución, la eterna opción para una mujer, y si no, pues enrolarse, intentar buscar a alguien, enrolarse también con los militares. Y también es muy interesante esa mirada atrás, que parece que todo lo que tenemos hoy en día lo tenemos consolidado y no hace tanto que hemos alcanzado estas cotas de participación, digamos, y de comodidades Que por cierto podemos perder en cualquier en momento, cualquier momento. en cualquier momento. O sea que Eso. nada está para siempre, aquí hay que lucharse las cosas. Si estás esperando que todo te lo den, pues claro, lo vas a esperar todo. Parece que la inteligencia artificial es la que le va a resolver todos los problemas, pero además de una manera objetiva y racional, se Mm, supone. Y por lo tanto hay que acatarlo. Pero mucho me temo que no va a ser totalmente. así, porque las máquinas y la inteligencia artificial la programan seres humanos y seres Exactamente. humanos que obedecen a intereses y objetivos Mm. no siempre reconocidos. Y entonces sí, yo quería que la novela tuviera también este trasfondo social, porque claro, cuando yo me pregunté, bueno, estas mujeres, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Pues a través de una tesis doctoral que se había hecho en Estados Unidos, pues la mayoría eran de procedencia humilde o campesinas, y además en momentos eso de hambrunas, de malas cosechas, etcétera, o eso, de las ciudades y que habían perdido su trabajo por eso que podríamos llamar la primera revolución industrial, la llegada de las primeras máquinas a las fábricas que sustituyen el trabajo humano por el trabajo mecánico, ¿no? Bueno, de ahí venían estas mujeres, o sea que ya habían sufrido lo suyo, no Situaciones desesperadas en que muchas habían ocasiones. vivido un poco lo que viene a decir el título, entre otras muchas cosas, es eso, que para muchas personas y para muchas mujeres la paz, los tiempos de paz ya eran una guerra, la lucha por la supervivencia, una guerra además que se libra día a día, sin momentos de tregua, etcétera. Lo único Mm. que hace la guerra es empeorar
cuantitativamente eso, no es algo cualitativamente distinto. Eso es y como en la guerra pues había clases Igual. sociales, iban también mujeres de oficiales, pero las mujeres oficiales iban por otro lado e iban con servidumbre. Algunas de estas mujeres de soldados, esposas, eran criadas de esposas de oficiales, etc. Me parecía que ahí había todo un microcosmos a través del cual Mm. ver una época, ver eso, una guerra y una serie de la situación de muchas mujeres, etcétera, etcétera. Eso es Y un con las poco lo mujeres, que... los hombres. Sí, ¿Perdón? sí, dime, dime. No, que eso es un poco lo que intenté, ¿no? Que a través de los ojos de Catherine, eso, se viera todo ese microcosmos, ¿no? Con todas las relaciones sociales, cómo eran las curaciones de las heridas, etcétera, que ellas tenían ahí un papel muy importante como enfermeras antes de que existiera propiamente esa, vamos a decir, esa profesión, ¿no? O esa Ujú. función. O sea que también fueron pioneras en muchos sentidos. Me pareció como uno de esos momentos prodigiosos de la historia donde se concentran en poco tiempo, la novela transcurre en unos pocos meses, en un corto espacio de tiempo en un espacio y en un tiempo se concentran muchas cosas, ¿no? Ujú. Es muy bello ver también la transmisión de conocimientos entre mujeres y ese conocimiento prácticamente atávico que se, que se mama o que se transmite genéticamente. También a veces es un misterio. Y eso se ve también en la relación de Catherine con su marido, con Niall, que en gaélico es Neil, y lo he buscado el significado por curiosidad Mm, y era combatiente o nube. Y me parece muy adecuado mm, porque intenta ser combatiente, pero está siempre en las nubes. Quien le baja de esa nube es Catherine y la situación y la realidad frente a sus ojos. Y él tiene angustia existencial en pasajes porque no quiere ver ni creer lo que está ocurriendo. Y Catherine siempre le transmite como esa lengua materna, como esa, en cierto sentido, esa madre patria, ese útero, ese recogimiento y la transmisión a través de enseñarle a leer y escribir del sí, conocimiento. Y sí, me ha parecido precioso cómo está tratado porque no le sobra nada, no es enrevesado, es muy natural, como tiene que ser cuando hay una relación de amor o un intercambio honesto, equilibrado. sí, 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 efectivamente, es un acto de amor. Primero le oculta que sabe leer y escribir porque él no sabe ni firmar, pero llega un momento, precisamente, eso donde además no hay nada que hacer porque hay muchos tiempos muertos en la vida de los ejércitos, sobre todo en los traslados, y ella le enseña a leer y escribir. Él al principio se resiste y tal. Y sí, sí, es un acto de amor. eh, a pesar de las circunstancias que rodean su propio aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿no? que son tremendas, ¿no? Y sí, bueno, eso, es poco o sea, los dos elementos que se confrontan en la novela no son la guerra y la paz, porque ya hemos dicho, la paz está en la guerra está en la paz, como diría Unamuno, sino eso, el amor, el cuidado, eso, Ujú. todo lo que tiene que ver con la ternura, en la transmisión de esos conocimientos de la vida cotidiana, la intrahistoria, que diría también Unamuno, frente a la historia, a la guerra, las batallas, las estrategias, etcétera, ¿no? Las jerarquías, el poder. Eso es lo que verdaderamente está en debate. Y gracias a eso, pues, Catherine logra sobrevivir y hace que sobreviva también su marido y la memoria de todas Exacto. estas mujeres que se han quedado literalmente por el camino, porque esa marcha era
va dejando un reguero de cadáveres a lo largo de la misma. No podían ni enterrarlos porque no había tiempo. Los franceses siempre estaban pisándoles los talones, ¿no? Quedan a veces como flores plantados, congelados, en posición que nos puede hacer pensar a Pompeya, ¿no? Cuando Sí. En las excavaciones arqueológicas, porque los encuentras en posiciones totalmente casuales, pero que se han congelado, se han quedado dormidos y van dejando ese reguero, esas flores plantadas, y es sobrecogedor. Eso. Sí, porque eso, en esos testimonios que hay, pues claro, muchas de estas mujeres, pero también los soldados, estaban tan cansados, ya no veían horizonte, no creían que fueran a llegar nunca a buen puerto, nunca mejor dicho. Nunca mejor Pues dicho. a veces se sentaban a descansar y ya eran incapaces de levantarse y se dejaban morir, se acababan recostando, dejando caer y eso. Y la muerte los pillaba en esas Ujú. posturas, en esas, como si literalmente se hubiera congelado la vida, el tiempo para estas personas, ¿no? Sí, ahí está todo un poco en esta novela. Antes hablábamos, ¿no? Que se concentra ahí una época y un lugar, las relaciones sociales, amorosas, todo, pero también eso, la vida y la muerte. Es una Ujú. novela sobre la vida y la muerte. Hay un parto en uno de los Sí. momentos tremendos, en una tormenta, y hubo muchos a lo largo de esta retirada, ¿no? Y bueno, me detengo un poco a describir ese parto que tiene además pues, momentos muy crudos, ¿no? Como cuando tiene que cortar el cordón umbilical. Todo eso está sacado de testimonios muy de época, aunque no sean sobre la guerra. Me refiero a eso. O sea, a veces que a las campesinas les pillaba el parto en el campo y alguien tenía Ujú. que ayudar a dar a luz y así es como nacían muchos niños, ¿no? Y bueno, pues eso, en una guerra, después de una batalla, en una retirada, pues siguen naciendo niños. La vida se abre paso, como bien Exact- escribes en la Exactamente. historia. Y también es una novela que nos permite, como estamos viendo, hacer puentes hacia la actualidad. Catherine, con respecto al monje, a ese libro, ya sabe qué tipo de libro es y que no es conveniente o adecuado para una mujer. Y dice, seguramente a los curas y a la llamada gente de bien, esa novela les parecería una obra impía, blasfema, morbosa, libertina, macabra y no sé cuántas cosas más. Pero reconozco que a mí me entusiasmaba por su gran viveza y su imaginación desbordada. A Neil, sin embargo, le aterraba un poco. Si bien lo disimulaba, pues al fin y al cabo era un soldado. De modo que durante mi lectura yo intentaba dulcificársela suprimiendo algunos detalles especialmente crudos o cambiándolos por otros hasta hacerla aceptable para él. Y aquí la pregunta, evidentemente, cuando no estés, imagínate que no estás en un momento dado, has muerto, estamos en el 2000 mucho, y te reescriben tus libros para hacerlos más adecuados a ese momento, para no, pues, eh, para no herir. Los, a los, los reescribe la inteligencia artificial, los supongo. ¿Y tú qué pensarías si Los tuvieses ahí meten un y, pensamiento? bueno, no No, sé, ¿qué creo que piensas? me removería en la tumba y trataría de eso, de capitanear un ejército de demonios Claro, a y colación de acabar todo lo que con están la haciendo con inteligencia Agatha, artificial. de lo Claro, que están haciendo con Agatha Christie, por ejemplo, entre otros sí, sí, muchos sí, autores. sí, sí, y ya con toda... Bueno, con Agatha Christie llevan ya tiempo haciéndolo, ya la más famosa de sus novelas, con Diez negritos, ya Mm. en el mundo anglosajón ya no se puede decir ese título, ¿no? Etcétera. O sea que sí, sí, bueno, pues esto nos lleva a altas cotas de estupidez, porque si no somos capaces de leer algo situándolo en en un tiempo, o sea, si queremos que por leer algo ya nos vamos a contaminar, pues no sé, es tener un bajísimo concepto
de la inteligencia y de la naturaleza humana. Claro, tenemos tan bajísimo concepto de la inteligencia humana que por eso ponemos tantos esfuerzos en la inteligencia artificial. Es como si fuéramos seres... O sea, yo veo cada vez la sociedad y los seres humanos más desvalidos. O sea, lo que buscan los estados, sean del tipo que sea, es crear ciudadanos cada vez más desvalidos, más vulnerables, a los que solo les interese, pues eso, poder tomarse cañas con los amigos, ir a ver la Semana Santa de Zamora o Salamanca cuando toca, etcétera. Yo lo veo así. Soy muy catastrofista, a pesar de que estoy en la época más positiva de mi vida y más esperanzada de mi vida, pero yo eso lo veo así. Y sí, es verdad que también espero un poco que nos sublevemos, ¿no? Un poquito contra eso. Que empecemos a ver cómo todo eso es una trampa, ¿no? Pero bueno, en el caso de Catherine, cuando es otro acto de amor, ¿no? Como lo haría a lo mejor con un niño. Es que ese es un libro verdaderamente escabroso, el del Bueno, monje. peor es, desde mi punto de vista, no sé si lo has leído, la versión que hizo Artaud, el surrealista. Lo tradujo y lo versionó, y me Sí, sí, parece aún peor. no lo he llegado a leer, pero sí, y bueno, y Buñuel quiso llevarlo al cine y el guión está publicado, y este sí lo he leído. O sea que sí, sí, es un libro muy inspirador y eso eh, es el inicio de lo gótico, entre otras cosas, y ella, como buena lectora que es, pues está influido por los libros de tanto novelas románticas como libros góticos, ¿no? Y tiene un amplio criterio literario, pero eso en ese caso, al leérselo a su marido, que es como un niño para lo que es la literatura, pues tiene que suavizarse, ¿no? Pero eso, las Exactamente. cosas tienen que ser eh, eh, estas decisiones que tienen que ver con la moral o las que tienen que ver con la religión, son decisiones particulares que tiene que tomar uno hacia sus hijos, hacia su pareja, hacia lo que sea, hacia sí mismo. Uno toma las decisiones que le dé la gana. Yo Pero también. no puede ser el Estado, no puede ser el que diga esto hay que edulcorarlo, esto hay que... Porque empezamos por ahí y acabamos, ya veremos a ver dónde acabamos. Teniendo que pedir permiso para escribir ciertas cosas, ¿no? Sí, Eso. a mí. Además, el criterio ya no va a ser lo que diga el censor de turno. No, no, no. Lo que diga la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial decreta que este libro es impublicable, pues se decidirá que sea impublicable. Nos va a hacer falta un Nietzsche para que mate a Dios, a Sí, ese sí. Dios, ¿no? A ese Dios, a este nuevo tótem al que vamos a adorar o La estamos inteligencia adorando. artificial, sí. Sí, A sí. mí, a mí me produce mucho desasosiego por estos dos caminos, por esos dos impactos en el ser humano del que hablas. Por una parte, que nos tomen, porque yo me siento que me toman como infantil, como menor de edad para no decidir sobre lo que yo quiero leer. Y por otra parte, el atentado que supone, desde mi punto de vista, para el espíritu crítico, porque Catherine, este personaje tan carismático, porque al final la sientes como tuya al finalizar el libro, desarrolla su espíritu crítico y esa visión lúcida que le da las fuerzas para seguir adelante Ujú. e ir más allá de toda prerrogativa, de todo límite, de todo no, porque muchas veces no creen en ella, en la decisión que va a tomar. Gracias a eso, a que ha tenido acceso a toda esa amplitud de lecturas, tanto las más románticas como las más perversas, en todo ese amplio Pues espectro. Santa Entonces, Teresa eh, aprende de todos, es que una aprende de todos. mística con una relación prácticamente erótica Sí, con ese Dios, y que es la llave. Por eso yo hablaba de libros puerta y la sí, sí. llave que era Sor María, porque la puerta de entrada a la perversión, al mal, a la podredumbre, es el monje, y la puerta de salida, la que te da las herramientas para poder hacerlo,
Es Santa Teresa. Un monje y una monja. Monje y una monja, efectivamente. Esas son las cosas perversas que digo Sí, siempre no, que no, pero pones me por alegra ahí. mucho porque claro, podemos hablar de muchas cosas, pero fijarse también en estos detalles que efectivamente yo los concebí como todo un juego conceptual y sin traerlo por los pelos, pues me parece bonito. Yo quería meter esa cita famosa de Santa Teresa, ¿no? Que tanto le gustaba a Truman Capote, ¿no? El cielo está más lleno de plegarias atendidas que desatendidas, ¿no? Me parecía tremendo, que además ella lo aplica a sí misma porque eso desea que las tropas se pongan en movimiento porque está harta ya de estar en Salamanca donde no pasa nada y de repente pues se ve envuelta en una historia muy trágica, ¿no? Su marido en una conversación con ella, que también está impaciente, no entiende las situaciones, lo que va viendo, y dice en un momento dado, ¿dónde están los españoles? ¿Dónde está ese espíritu del 2 de mayo? Ujú. Porque no había pasado tanto tiempo cuando los españoles se sublevaron contra las tropas napoleónicas y de repente ya no estaban. Eh, Sí, sí. ¿Dónde Y eso estaban? tampoco me lo he inventado yo. O sea que esos comentarios, todos esos comentarios que podrían, no lo sé, parecer eso como que los hace alguien de ahora. No, no, todo eso está en cartas, lo mismo, escritas por británicos. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero si hace poco se han estado sublevando en Madrid, ¿no? Y llegan a Salamanca y resulta que nadie, y que han visto a unos soldados franceses y nadie ha intentado detenerlos, ni dispararles, ni, ni nada. O sea que todo eso estaba ahí, sí, sí. Todo eso lo he sacado, ya te digo, de cartas, de memorias, etcétera, donde se comentaba pues el día a día y esa apatía, hablaban de apatía, ¿no? La apatía, claro, supuestamente ya entonces circulaba un poco la leyenda española, ¿no? Del pueblo apasionado y todo eso, y llegan allí y resulta que hay una apatía total, que parece como que no están en guerra, etcétera, ¿no? Y Ujú. sin embargo, bueno, pues en el convento se encuentra con Sor María, que sí, que es una mujer eso primero que trata de acercarse a ella, trata de comprender a las que son diferentes, trata de mediar entre, la, entre las otras monjas del convento y las acogidas. En fin, sí, la verdad que el personaje de Sol María me dio mucha pena dejarlo Ujú. atrás, pero claro, no podía llevármelo. Pero como tú dices, está un poco flotando en el Y ambiente, como, ¿no? y como en la actualidad tenemos también a las personas que no quieren ver lo que ocurre, y ahí rescatas una figura real de un pintor, que era Ah, reverendo, y que luego tienen una crisis existencial al final. William Bradford, que pintaba lo bello cuando tenía al lado el horror, la ujú, posibilidad de ser testigo, de plasmar ese ujú, horror que estaba viendo. Y se ujú. lo recriminan en un momento dado Catherine también. Sí, es un caso muy interesante porque eso da para reflexionar sobre el compromiso Mm. de los escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos un pintor, no es que fuera un pintor profesional, era un reverendo anglicano, pero sí que le gustaba pintar y lo hacía muy bien. Y eso, si miras su libro de estampas que publica luego Mm. cuando vuelven a Inglaterra, pues bueno, pues eso, un lugar idílico, todo muy pintoresco, todo Luminoso, está lleno de luz. luminoso y Es, la naturaleza apacible y tal, y no muestra en ningún momento nada de lo que verdaderamente ocurre. Y tuvo que verlo, porque es que él iba con ujú. Temur, iba con esas tropas, tuvo que verlo necesariamente. Y entonces, bueno, me parecía un caso chocante que me brindaba la realidad, yo no tenía que inventarme Es que un es muy pintor que no quiere sorprendente. verlo, no, es que estaba allí, estaba allí. Ujú. Y que adquirió cierta notoriedad. O sea, el libro este de estampas está muy reeditado y existe en ediciones
en español. Yo tenía uno casualmente que no me di cuenta hasta que tenía ese libro. Y claro, volví sobre él y digo, pero bueno, si es que no hay ningún atisbo de guerra, ni de atrocidad, ni de destrucción. Ujú. Porque eso, pues, son esos campesinos que están ahí desde siempre y nada. O sea que, por eso digo, es una historia que te brinda muchas situaciones, ¿no? Que te pueden dejar, sobre las que a veces reflexiona Catherine, o que luego el lector o la lectora te pueden llevar, ¿no? A reflexionar. ¿Y Thomas Smith? El que presentas buscando objetos o despojando a los muertos Ah, de sus también, ese es objetos, real, que también. escribió Vagabondia después, Es, también estuvo ahí. O sea, está basado también en un hecho real. sí, 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 sí. Es muy curioso porque luego cuando publica Vagabondiana, eh, No sé si es el no es mismo. ese. No, Vale, vale. pero ese personaje con ese nombre Existió aparece, ahí. Vale. aparece, sí, dedicado al pillaje. Te refieres a ese, ¿no? Exacto, porque luego digo, Jolín, como sea el que Que publicó tenía Vagabondiana, que ahora no tengo las fechas no, en mente, no, que yo sepa, no. pues tenía, vale, vale. Un personaje, eso que decía que bueno, desde no sé qué pueblo no había estado sobrio ni un Sí, eso. solo momento, ¿no? Bueno, pues dar esa imagen también claro, tenemos una imagen del ejército inglés, ¿no? La caballerosidad, Mm. todo el uniforme impoluto, etcétera, ¿no? El orden, la disciplina, y, claro, y los vemos actuar en ese caso, muchos estaban borrachos en desbandada, haciendo pillaje, matando gente, se emborrachaban y se dejaban atrapar por los franceses, que luego algunos los mutilaban, a otros los soltaban. Es una historia tremenda, ¿no? De ahí que quizá que no se haya popularizado tanto. Debería haber series, películas sobre esto. Ya no Bueno, digo de la perspectiva que yo he utilizado, sino simplemente narrar lo que fue la retirada. Hay poca ficción. Yo incluso creo que en Estados Unidos hay poco. ujú. Claro, a ellos no los dejan buen lugar. Sir John Moore es una figura muy controvertida. Es controvertida, pero en cambio tan humana que Por eso, acabas claro, entendiéndolo y claro, compadeciéndote. exacto. Es la mirada de Catherine, ¿no? Ujú. Sobre este personaje al que, bueno, pues, a veces lo culpa de lo que está pasando o porque no sabe hacerlo o porque no es capaz o porque no quiere hacerlo, pues el ejército se le va desbandando y se va indisciplinando. Pero luego, pues cuando hay momentos en los que lo elogia y al final la muerte, y además parece ser que murió así. La muerte es heroica, ¿no? Yo lo único que añado es que ella está junto a él, esos últimos momentos, ese diálogo que tienen los dos es lo único que me he inventado, pero la muerte fue así. Y yo creo que además de alguna manera fue una muerte buscada, porque él si hubiera regresado a Inglaterra, pues le hubieran montado un consejo de guerra y lo hubieran culpado de todo. Así por lo menos para los coruñeses murió como un héroe. Bueno, ahora que hablamos de las series o adaptaciones cinematográficas, aquí con unos pequeños arreglos hay un buen guión para los que nos estén viendo, porque Yo además creo. es eso, es muy interesante esa mirada femenina de la guerra, muy, muy interesante. Hay una palabra que ya he utilizado en diferentes momentos a lo largo de esta conversación, ya prácticamente para acabar, no te quiero robar más tiempo, que siempre que te digo un tiempo, pues luego nos estamos aquí. Montones, que es un placer. Em, porque cuando ya has avanzado en la historia y llega esa palabra o ese momento, que es el final de un capítulo, retumba como los tambores y la Santa Compañía que hay en un momento que aparece, ¿no? Que llegan casi a ver en esos momentos de desesperación. Dice, en total fueron unos 2000 los animales tiroteados o degollados en las playas de A Coruña, otra hecatombe, y sus cuerpos permanecieron allí apilados durante días, descomponiéndose lentamente bajo la lluvia y el sol, a la vista de todos, como un símbolo, uno más, de nuestra propia podredumbre. Retumba
muchísimo porque es un libro de aventuras, se disfruta, no quiero transmitir al lector que va a estar sufriendo continuamente porque aprendes mucho, pero hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha naturaleza humana desbocada y utilizando a los animales después de haber visto tantos muertos humanos, y esa última palabra es muy, muy potente, es muy Sí, potente. sí. Es que además vemos un poco cómo se va deteriorando el ejército, las tropas, y un poco también leído simbólicamente es el deterioro humano en determinadas circunstancias. Es la guerra. No hace falta que haya batallas, ¿no? Uh-huh. El deterioro, esa podredumbre va contaminándolo todo, todo se estropea, todo se rompe, los carros se van quedando por el camino, los bueyes mueren, a los caballos los matan, porque a nada que empiezan a cojear, existía la costumbre de matarlos, luego cuando por fin llegan a Coruña, pues no todos pueden embarcar, entonces tienen... Eh, eso está sacado de la realidad, pero tal y como lo narra Catherine, pues eso, yo creo que es una especie de parábola de la Uh-huh. vida humana y de la naturaleza humana con lo uno y con lo otro, ¿no? Con lo sublime y lo terrible, ¿no? Están ahí los dos conviviendo, los dos aspectos, ¿no? Y eso, y al final la lectura es positiva, ¿no? Porque ella logra sobrevivir, sobrevive el marido, logra escribir su libro. Además, el proceso de gestación del libro es paralelo al de que no hemos dicho, que ella se queda embarazada a la gestación de su hijo o hija, que no sabemos que, Yo que intuyo que será. debe ser una mujer. Sí, sí, pues muy, muy probablemente. Muy Pero probablemente. efectivamente yo quería acabar con luz, porque es así como hay que acabar tus Y libros ella y las... dice, bueno, seguramente cuando se recupera el marido, que ha sido herido y está además muy trastornado, lo llamarán e irá. Efectivamente, Totalmente. vuelven otra vez a España y llaman a esos que habían sobrevivido. Y ella, y yo iré, y si mi marido va, yo iré también. Porque además están un poco como en deuda no con España, sino con esos campesinos españoles y gallegos que han sufrido las atrocidades del ejército británico. Es decir, ahí hay todo un juego. En fin, he intentado ahí meter muchas cosas, lo que es un poco Mm, la vida humana, el sentimiento de la naturaleza, esa sensibilidad que tiene ella, que es puro romanticismo, totalmente. las afinidades entre Irlanda y Galicia, ese sentimiento que le sale a ella en un momento en que Irlanda pertenece al Reino Unido y Y, de la Gran Bretaña. y ese personaje que ya has mentado antes, que es Bridget, Sí, no vamos a desvelar el final, pero sí me gusta mucho una conversación que tiene con Catherine y que le dice que la vida se abre paso a través de la muerte y le habla de una higuera, de hay que ¿no? ser como la higuera, Sí, hay que abrirse paso a través de la piedra, sí, de sí, cualquier circunstancia y vivir. Y inevitablemente me hace pensar en la carátula, en la portada sí, sí, del libro, con esa Catherine dando un paso hacia adelante, vestida de ese verle que es irlandés, pero también gallego, y ese sí, puente sí, con sí. esa Galicia. Y esa Bridget, que es como una María Pita, esa heroína gallega, Claro, claro, porque una identificación, sí, sí, sí. y yo la veo más allá de este libro incluso, también como Claro, claro, que personaje es... estos personajes están muy, muy vivos, sí, y exigen una continuación y queda ahí apuntada, no, no, sin ninguna intención, ¿eh? No. Mm, Es que la vida es, o sea, la novela también, pues eso, se corta, ya no sigues, pero se percibe pues que pueden volver a España a combatir, va a tener una hija, este personaje de Bridget está haciendo sus cosas, se pueden volver a reencontrar, en fin, o sea, ujú. es eso, la vida queda abierto a la vida, al azar, a la casualidad,
Eso es lo que nos quiere negar la inteligencia artificial. Y perdona que insista. No, no, sí, te Pero mira entiendo. lo de la higuera, qué bonito que lo hayas sacado, porque te voy a contar una cosa. Lo de la higuera, ¿cómo supe yo lo de la higuera? Que es real, es una higuera que nace de entre las piedras del puente de Cacabelos, donde tuvo lugar una de las pocas batallas que hubo en esa retirada. Pues yo conocí, cuando estaba escribiendo la novela, a alguien que me dijo, pero ¿tú de dónde eres? Tú eres de León, ¿no? Y dice, no, bueno, soy de Cacabelos. Pues mira, cuéntame, dime algo, dime algo de Cacabelos. Y dice, bueno, no sé, el puente tal. Bueno, sí, en el puente este hay una higuera que nace de las piedras que ha resistido ahí. No se sabe desde cuándo está ahí y tal. Bueno, pues hace unos días, muy pocos días, estuve haciendo el Camino de Santiago, varias etapas, y pasé por Cacabelos. No Y me digas. busqué la higuera, que al principio no la encontré, porque la pobre había vuelto a estar moribunda, porque habían hecho una reforma en el puente y se la habían casi cargado. Esto me lo contó un paisano que estaba por allí y que me vio que buscaba algo y me dijo, ¿qué busca usted? Digo, pues la famosa higuera, no hay una higuera. Y dice, pues sí, mire, la higuera está ahí, lo que pasa es que casi se la cargan hace poco reformando el... No, pues ahí sigue la higuera, ¿no? Parecía una imagen muy bonita, ¿no? De eso, del abrirse paso, Precioso. aun en las peores circunstancias, en medio de la destrucción. Y esa es eso, la lección que le da ese personaje que a mí me encanta también, Mm. que además es un personaje muy espontáneo. Y ella sí es real, ella sí está, sí existió. Esta Bridget existió y bueno, y le he atribuido algunas de las cosas que se cuentan de ella, ¿no? Pues una de las cosas más bonitas que se puede sentir después de haber leído el libro, que es lo que me ha pasado a mí, estoy segura de que le va a pasar a muchos lectores, es quedarte un rato extenso imaginando las vidas de estos personajes, porque te han calado tan hondo como la humedad y el barro, pero en positivo, para calentarte los músculos, los huesos, el corazón y decirte que siempre puedes seguir adelante. Y hemos pasado todos por lo que hemos pasado recientemente. Hace 3 años se inició Mm. o se declaró esta pandemia que nos ha afectado a todos de una manera u otra. Así que me parece un mensaje absolutamente maravilloso, nacido de ese lodo destructor cataplasma, como también vemos en un momento dado. El lodo también es fuente de vida, ¿no? Pues yo no quiero añadir nada más porque me parece muy bonito y eso como conclusión final, porque realmente es un poco lo que estaba en el aire. Es verdad, es una novela de la pospandemia, de la guerra de Ucrania y también, en mi caso, de una relación amorosa muy intensa, la más intensa que he tenido en mi vida, ya larga vida, y en los últimos meses de escritura de la novela, o el último mes, pues de ruptura también de esa relación, y todo eso está ahí un poco en la novela, o sea, aunque sea muy histórica y aunque sea la historia de una mujer y contada por una mujer y sobre muchas mujeres, también estoy yo ahí en esa novela, ¿no? Así que gracias por lo que has dicho. Gracias a ti. Y el corazón de Jambrina está siempre en sus novelas, pero aquí el ritmo de los tambores, de esa banda sonora, a veces letanía, a veces Vivaldi, a veces no sabes. Sí, sí, hay muchos Absolutamente. ritmos, sí, Mm, sí, sí. totalmente. Así que gracias, Jambrina, otra vez. Luis, que yo le llamo Jambrina siempre, con su permiso, pero me parece más contundente también, Jambrina, Sí, y más amable también que Luis, no sé más por qué. identificador. Sí, así que Además, muchísimas gracias Campina como tiene que ver con siempre. hambre, según dicen los que han estudiado el apellido, han buscado la raíz etimológica. Ah, Tiene que ver sí, con hambre. que tiene que ver con Campina, hambre, con hambre, sí, no me digas. sí, sí. Hambre por el Investigación conocimiento. de la H y eso es la raíz que le atribuyen. Hay un pueblecito en la provincia de Zamora que se llama así, pero bueno, parece ser que tiene algo que ver con eso, ¿no? Y el hambre es lo que movía a muchos de estos soldados que se alistan en el ejército británico, sobre todo irlandeses. Así es. Y el hambre por el conocimiento de Y de, Catherine, de que Cáceres, que es muy grande
y del que es muy consciente, ¿no? Y nos da una lección. Mm, Yo totalmente. un poco eso, lo que quería hacer un personaje también ejemplar, ¿no? Mm, Ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Y muy humano, sí, ejemplar sin ser santa. exactamente. Exactamente, porque las pasiones también hay que abrazarlas. Lo más humano El que hay. equilibrio, Es lo hay que más humano encontrar que sí, hay. el equilibrio siempre. Muchísimas gracias, Jambrina, de nuevo, de Y corazón. encantado y hasta otra.